Muy buenas tardes, mis hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestra serie sobre el libro de Jonás, que ya se extendió algunos días, ¿verdad, hermano? Pero es lo bello, hermano, de estos temas, ¿verdad? Cortos, concisos, aunque sean muy largos, en capítulos, son muy ricos en sabiduría y en el tema. Y continuamos entonces el día de hoy con esta serie que lleva por título Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia. ¿Sí? Llegamos hoy a la parte a la parte 3.7. Amén. 3.7, no 37, es 3-7. Amén. Nuestra base bíblica es Jonás, capítulo 3, versículos del 2 al 9. Amén. Entonces, continuamos hoy, mi estimado oyente, nuestro estudio del libro de Jonás. Nos encontramos en el capítulo 3, en el cual hemos examinado dos lecciones. Amén. La primera, titulada El Dios de la segunda oportunidad, fue desarrollada enteramente en el capítulo 1 de este capítulo, ¿sí? En el versículo 1, de este capítulo. Y la segunda sección se titula Jonás llegó a Nínive, ¿sí? Jonás llegó a Nínive y se extiende desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Entonces, nos encontramos pues en esta segunda sección del libro de Jonás, donde en nuestro programa anterior, antes de leer el versículo 2 y viendo el tremendo impacto del mensaje predicado en esta ciudad de Nínive, así como la renovación profunda que produjo, dijimos que en la actualidad el propósito de Dios es llamar a un pueblo entre todos los pueblos, razas y lenguas. Creemos, hermano, que nos estamos aproximando al final de la época y que Dios quiere que su palabra se difunda para que todos puedan escucharla. Amén. Pero, sin embargo, recordemos que la mayor renovación hacia Dios se encuentra aún en el futuro, ¿sí? Y la historia de la ciudad de Nínive fue simplemente como un breve bosquejo, ¿sí? Como una señal anticipada de esta renovación futura. Para retomar mejor el hilo del relato que estamos llevando, leamos nuevamente el versículo 2 de este tercer capítulo de Jonás, donde Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tenemos que hacer una pausa aquí, hermano, y hablar un poco en cuanto a Nínive. Como acabamos de leer, el Señor mismo la calificó como una gran ciudad. Y en el último versículo del libro de Jonás, es decir, el versículo 11 del capítulo 4, el Señor también dijo, fíjate bien, y lo dijo en forma de pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mira, hermano, algunos críticos han cuestionado varios aspectos del libro de Jonás, y uno de ellos es el hecho de que en este libro, en 3 ocasiones, se dice que Nínive era una gran ciudad, una ciudad extremadamente grande, ¿sí? Con toda seguridad, ellos se habían destacado por la práctica del pecado, pero también por ser una ciudad enorme. Sin embargo, hermano, no fue hasta el año 1845 en que un francés llamado Layard se convirtió en el primer arqueólogo que examinó las ruinas de la ciudad de Nínive, ¿sí? Esto lo hizo junto con otro arqueólogo, el cual le ayudó a excavar en la ciudad antigua de Nínive, situada al otro lado del río Tigris frente a la ciudad moderna de Mosul. Había sido edificada, hermano, en forma de trapecio, en forma de triángulo, y medía aproximadamente unos 3 kilómetros de longitud y algo más de 2 kilómetros de ancho. Pero
Estas medidas describen una extensión bastante amplia, pero en realidad no encajan con la del libro de Jonás. La ciudad de Nínive, hermano, estaba emplazada, ¿sí?, en una llanura, casi totalmente rodeada de ríos. El río Tigris llegaba a un punto en el que el río Zab se le unía, formando un valle en forma de V entre los dos ríos. Además, hermano, más arriba de ellos, hacia el norte más o menos, había una cadena de montañas, ¿sí? Entonces, toda esta zona se encontraba protegida por fortificaciones naturales de los ríos y de las montañas. En ese enclave natural había varias ciudades importantes, y Nínive estaba situada hacia arriba en el río Tigris. Entonces, en la bifurcación hacia abajo, formaba con la confluencia del río Alto, con el río Tigris, se encontraba Cala, como fue llamada en la Biblia. Cala estaba situada a unos 29 kilómetros de la misma ciudad de Nínive, ¿sí? La ciudad de Corzabat está situada a unos 19 kilómetros al noreste de Nínive, en el río Alto Zab. Ahora, veamos esto. La declaración de Jonás, en el sentido de que Nínive era una gran ciudad, podría sonar extraña para un tiempo en el que las ciudades, hermano, estaban amuralladas y por necesidad eran pequeñas y eran compactas. Muchos turistas se sorprenden, hermano, cuando llegan a la ciudad de Jerusalén y descubren que la ciudad amurallada era muy pequeña, y es pequeña. Y era aún más pequeña en los días de Cristo y en los días del rey David, que lo que es en la actualidad. Era mucho más pequeña. Entonces, la ciudad amurallada de los tiempos antiguos era muy compacta. Era realmente una fortaleza para que la gente que viva afuera entrara en la ciudad cuando esta era sitiada por un ejército enemigo. Entonces, en Nínive había verdaderamente 3 ciudades amuralladas: la propia ciudad de Nínive, la ciudad de Cala y Corzabat. Nínive, hermano, se convirtió en la capital y toda esa zona fue conocida por su nombre. Entonces, en aquel valle fértil vivía una gran multitud que en tiempos de sitio entraría en la ciudad. Algunos historiadores, hermanos, dicen que uno de los motivos por los cuales Nínive cayó no fue principalmente el enemigo exterior, sino una inundación que se produjo y que afectó a toda una sección de la muralla de la ciudad, y que probablemente se ahogaron. Entonces, si retrocedemos al libro de Génesis, será interesante leer, y hablando de Nimrod, el capítulo 10, el versículo 11 y 12 dicen, fíjate bien, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, fíjate bien, Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Fíjate bien, esto lo vemos en Génesis, capítulo 10, versículo 11 y 12. Entonces, en varias partes de la Biblia se destacó el hecho de la grandeza de la ciudad, y toda esa área recibió el nombre de Nínive porque era una gran capital. Uno de los escritores, hermano, antiguos, llamado Tesias, escribió a Nínive como una ciudad cuyo circuito era de 480 estadios. Esto significaría que el perímetro de la ciudad era aproximadamente de 34 kilómetros. Así que, como ya vimos, Nínive era una ciudad enorme, hermano, que incluía otras comunidades urbanas. Por otra parte, en nuestro tiempo, la mayoría de las grandes ciudades de la Tierra alcanzaban grandes extensiones geográficas. Entonces, al incluir poblaciones que se iban formando a su alrededor, Nínive, hermano, era una gran ciudad, no solo en tamaño, sino también en maldad. ¿Sí? La ciudad era culpable de los mismos pecados acerca de los cuales leímos en otros libros proféticos del Antiguo Testamento, y a causa de ello atrajo
el juicio de Dios, la atención de Dios. Entonces, en los libros de Amós y de Oseas, encontramos que el motivo por el cual Dios trajo juicio a Nínive se debió al aparatoso lujo de sus costumbres, ¿sí? También se debió a la inmoralidad sexual que vivía y el desenfreno manifestado ante el auge de la embriaguez. Lo mismo podría decirse de Nínive. Sus habitantes se habían entregado a la idolatría y su incredulidad y la brutalidad hacia sus enemigos era incalificable, además de la fragante inmoralidad que predominaba en la ciudad. Así que estos fueron uno de los pecados, hermano, que caracterizaron a la gran ciudad de Nínive. Y a esta gran ciudad, hermano, Jonás fue llamado a ir y a predicar el mensaje de Dios. Ahora leamos el versículo 3 de este tercer capítulo de Jonás, que dice: Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Entonces, observemos que Jonás estaba actuando conforme al mandato del Señor. Él ya había comenzado su viaje dirigiéndose hacia Tarsis, lo cual no estaba de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero en este momento se estaba dirigiendo hacia Nínive, conforme a las instrucciones de Dios. Esta frase, que hace referencia a los 3 días que eran necesarios para recorrer esta gran ciudad, ha sido cuestionada por muchos críticos, en muchas interpretaciones. Entonces, como yo ya le he explicado, llevaba varias horas a atravesar solo una de aquellas ciudades que formaban la gran ciudad de Nínive. Además, hermanos, se trataba de 3 ciudades, así como de una gran área situada entre ellas, en las cuales se calculaba una población de varios millones de habitantes. Y a esta extensa zona llegaría Jonás, por lo que resulta razonable creer, hermano, que le llevaría 3 días recorrerla mientras predicaba. Entonces, continuamos leyendo. El versículo 4 que dice: comenzó Jonás a adelantarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. El caso fue, hermano, que a Jonás le llevó un tiempo considerable cubrir esa zona urbana. Tengamos en cuenta de que no disponía de los medios modernos para hacer oír su voz, como por ejemplo micrófonos, altavoces, un megáfono, y de todas formas el profeta se esforzó para que su voz y su mensaje pudieran ser escuchados por esa gran multitud. Entonces seguramente se detuvo por ahí ante toda una aglomeración de gente y en cada esquina proclamaba su mensaje. O sea que su avance tenía que ser necesariamente lento, hermano, considerando las numerosas ocasiones en las que tuvo que detenerse y la posibilidad de que haya sido interpelado para pedirle explicaciones sobre tan extraño mensaje que estaba llevando a esa gran ciudad. Entonces, todas las circunstancias debieron influir para que su avance al cruzar esta enorme área urbana fuera particularmente lento. Ahora, alguien por ahí quizá podría preguntarse: ¿cómo hizo Jonás para reunir a una multitud? Bueno, hermano, siempre, todo el tiempo ha sido un problema para el predicador que sale a la calle a proclamar su mensaje. No solamente era de Jonás en aquel tiempo, sino que lo es en el tiempo de hoy. Es natural, hermano, que desee reunir a la mayor cantidad posible de gente, pero ¿cómo lo ha logrado Jonás sin disponer de medios como los que hoy tenemos para promover publicidad, como por ejemplo música, el apoyo de personajes populares o instituciones sociales, etcétera, etcétera? La realidad, hermano, es que Jonás no disponía de medios para atraer una multitud ni para entretenerla. Así que lo que atrajo a las masas fue el contenido impactante y terminante de su mensaje. Ese fue el motivo por el cual causó impacto en aquella sociedad, hermano. El profeta usó un método bastante diferente
a los que estamos disponibles en la actualidad o los cuales hemos visto en la actualidad o acostumbrados a utilizar. Su método consistió en prepararse como un hombre que provenía de los muertos y la presentación de este hecho debió resultar espectacular. Un hombre que había estado 3 días y 3 noches dentro de un pez no podía simplemente tener un aspecto normal, como el que tenía antes de pasar por esa experiencia. Usted recordará que en un programa anterior hablamos sobre un hombre que había sido tragado por un gran pez y que vivió para contar su historia. El caso que relatamos se refirió a un hombre que pasó unos días dentro del pez y este hombre fue exhibido en el Museo de Londres, ¿te acuerdas? Que te lo conté en los programas anteriores. Y fue en un museo donde fue exhibido como el Jonás del siglo XX. Cuando fue objeto de una entrevista 2 años después del suceso, no tenía ni un solo cabello en su cuerpo y su piel tenía una coloración amarillenta y marrón. Es que los jugos gástricos del pez habían afectado al individuo a medida de que el pez trataba de digerirlo. Entonces esos productos químicos debieron causar ese efecto sobre este náufrago contemporáneo. Y aparentemente lo mismo también le sucedió a Jonás. Podemos imaginarnos el color que le quedó a Jonás en su piel y el aspecto que tenía. Cuando él se detenía en una esquina y hablaba en voz alta, le preguntaban ¿dónde había estado? Y seguramente él habrá respondido, yo soy un hombre que viene entre los muertos. Un pez me tragó porque Dios me había mandado a Nínive días antes, pero yo traté de huir a Tarsis. Entonces, ante semejante testimonio y apariencia del profeta, la gente no lo ridiculizó, ¿sí? Sino que lo escuchó. Entonces, a pesar de la falta de noticias concretas, se sabe que los programas de radio transmitidos en muchos idiomas llegan a los confines de la tierra y muchísimas personas escuchan diariamente la palabra de Dios en su propia lengua, y es casi imposible calcular el gran número de personas que acepta el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, incluso en países donde uno no hubiera esperado una obra de tantos alcances, o que una obra de tantos alcances llevara a cabo por el alcance que lleva por medio de las ondas radiales o las personas que lo comunicamos, como por este medio, y obviamente que todo es obra del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién hubiera esperado que a él, en la malvada ciudad de Nínive, le hubiera escuchado predicar la palabra de Dios? ¿A un hombre que afirmaba haber regresado de los muertos? Mira, hermano, por cierto, te quiero decir esto, su mensaje es el mismo que proclamamos el día de hoy. Tenemos un mensaje acerca de un hombre que regresó de los muertos, que se llama Jesucristo, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, escribió en su carta a los romanos en el capítulo 4, el versículos 24 al 25, dijo Pablo, creemos en aquel que se levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jonás, hermano, entró en la ciudad con un mensaje de juicio, ¿sí? Dentro de 40 días Nínive será destruida, gritaba el profeta. Creo, hermano, que el profeta comunicó el mensaje con entusiasmo, porque a él no le gustaban los habitantes de Nínive, ¿sí? Ahora, leamos el versículo 5 que inicia un nuevo párrafo que hemos titulado La ciudad de Nínive creyó en Dios. Dice la palabra, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Al leer, mi hermano, la frase, los habitantes de Nínive creyeron a Dios, reconocemos que esta fue una gran declaración del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios le ha pedido a cualquier persona el día de hoy, a cualquier pecador, es sencillamente que crea en Él. Entonces, ¿qué le pide a usted que crea? ¿Le pide que crea en lo que Él ha hecho por usted?
que Él murió por usted y por sus pecados, que crea que Él fue resucitado y está sentado ahora a la derecha de Dios. Los habitantes de Nínive creyeron, hermano. Y esto es también la actitud importante que Dios espera hoy de usted. No tenemos que en la actualidad hay muchos que profesan ser cristianos, hermano, que desarrollan una gran actividad en los círculos cristianos, que hablan sobre la Biblia, pero no conocen realmente a Dios. Ahora, la gente de Nínive creyó a Dios y proclamaron un ayuno. Demostraron visiblemente su creencia. La fe, hermano, siempre conduce a buenas obras. La fe sin obras es obra muerta, pero la fe con obras conduce a muchas personas al arrepentimiento y miran el testimonio de nosotros, y eso es lo que los incita a ellos a creer en Dios. La fe siempre conduce a las obras. Dice el texto bíblico que desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y dice el versículo 6, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Estimado oyente, cuando la gente comienza a adoptar esta actitud, ya no cometerán pecados, hermano. Ya no, es imposible. En aquella ocasión, hermanos, sintieron una profunda convicción de arrepentimiento y suplicaron a Dios su compasión. Y cuando uno le pide a Dios compasión, cuando uno le pide a Dios misericordia, usted va a encontrar que Dios es misericordioso y también es compasivo. Dice el versículo 7, luego hizo anunciar en Nínive un mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales, bueyes, ovejas, no prueben cosa alguna hasta que les dé aliento. Otra vez lo voy a leer, hermano, dice. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Mira, hermano, aquí vemos que aquellas personas, muchas de las cuales caían en los peores excesos de alcohol, se les dijo que no bebieran ni siquiera un sorbido de agua. Continuamos leyendo el versículo 8 de este tercer capítulo de Jonás, que dice, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Mira, mi hermano, es indispensable apartarse del pecado. Si usted viene a Cristo, puede venir tal como se encuentra el día de hoy, pero al hacerlo, debe apartarse del pecado. Es imposible aceptar al Salvador, al Señor, y no apartarse del pecado. ¿Sí? Es imposible aceptar al Salvador, al Señor, y no llegar a empezar a transformar tu vida. En la ciudad de Nínive, el mensaje del rey exhortó a sus súbditos con las siguientes palabras, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Entonces, como indicamos en otra ocasión, los habitantes de Nínive eran un pueblo brutal y violento que imponían la ley de la calle. Entonces el rey les ordenó que se apartaran de toda esa forma de vivir y que se aparten también de su forma de actuar y que proclamaran a Dios por compasión. Entonces se produjo un acontecimiento de lo más extraño. La totalidad de la ciudad se volvió a Dios. Este evento, hermano, fue extraordinario. En realidad, más que asombroso. Desde el rey en el trono hasta el campesino en su humilde morada, todos se volvieron al Señor, clamaron con fuerza a Dios y creyeron en Él. Fue aquel un tiempo maravilloso de restauración. En la actualidad, hermano, vemos impulsos de renovación del Espíritu Santo allí donde la palabra de Dios está siendo predicada y enseñada por muchos. Pero no estamos presenciando una renovación general y amplia. En cambio, encontramos que muchos cristianos, hermanos, permanecen inactivos en lo que respecta a compartir la palabra de Dios, en ganar personas para Cristo,
y edificarlas en la fe. Entonces, llegamos ahora a un nuevo párrafo que hemos titulado Nínive no fue destruida. Aquí, hermano, hemos visto que Jonás fue a Nínive y a toda ciudad se volvió a Dios. Este hecho nunca había ocurrido antes. Con toda seguridad, el patriarca Noé no tuvo esa clase de experiencia, pero el profeta Jonás sí la tuvo. Entonces, ¿qué haría Dios entonces ya que la ciudad se había vuelto a él? El rey mismo adelantó una posibilidad. Miren lo que dice los versículos 9 y 10 de este tercer capítulo, que dice: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió de mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Aquí tenemos una declaración notable, hermano, de las Sagradas Escrituras, en las que se presentó a Dios arrepintiéndose. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia, hermano? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios se arrepintió? ¿Acaso Dios se arrepiente siendo Dios? Bueno, para no dejar este tema sin concluir, lo dejaremos para nuestro próximo programa. Todos. Estimado oyente, le agradezco la atención prestada a este estudio y le invito cordialmente a continuar acompañándome en nuestro próximo programa para continuar nuestro viaje a través de la Biblia. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.